La primera es promover un canal de comunicación cercano y efectivo. Realmente es muy importante conocer qué es lo que piensa tu hijo, con quién se desenvuelve, quiénes son los perfiles de compañeros con los que interactúa, si realmente esos perfiles de compañeros son afines a ti o a los valores que tú quieres fomentar en tu hijo. En caso determinado que ese grupo de amigos no coincida con tu esquema y con la proyección que tú tienes establecido de acuerdo a lo que define a tu hijo, es importante no que les niegues o les prohíbas la relación con sus compañeros, porque en algún momento de su vida va a interactuar con todo tipo de personas. Aquí lo más importante es que tu hijo tenga claro cuáles son los valores que lo definen y que lo definen de acuerdo a los principios que se establecen en la casa. Y yo te recomiendo que siempre te centres en tres valores. Hay muchos los cuales puedes trabajar, pero si empiezas con estos, son como los más adecuados. Honestidad, respeto y responsabilidad. Tuve la oportunidad de conocer a un excelente pedagogo que tengo, pues todos sus libros y la verdad es que me encanta, Vidal Schmil. Y bueno, fue a dar una conferencia al colegio en donde yo trabajo y realmente la pedagogía que él maneja es, si tú te centras en la crianza de esos tres valores con tu hijo, realmente vas a darle tres herramientas básicas indispensables para que él pueda operar en esta vida. Respeto, responsabilidad y honestidad. Entonces, cada vez que tu hijo comete alguna falta y quieras establecer un límite y tengas duda si esa falta requiere de establecimiento de un límite, es importante que te hagas ese cuestionamiento. ¿Está afectando alguno de esos tres valores? Y si está afectando esa conducta alguno de esos tres valores, es importante que tu hijo reciba una consecuencia, reciba un límite, se establezca un límite para que él tenga claridad de que esa situación no puede seguirla implementando porque no va de acuerdo a los principios básicos de convivencia social que como ser humano tiene que tener, ¿ok? Entonces, es muy importante que primero tengas claro esos valores, tú tengas claro qué significa cada uno de esos valores y le compartas por medio de un lenguaje sencillo, claro y ejemplos que involucra cada uno de esos valores: respeto, honestidad y responsabilidad. Ya que tú tengas claro la definición de esos tres valores, la segunda estrategia que yo te recomiendo es que establezcas un convenio de convivencia, el cual tu hijo tiene que respetar en su primer centro de desarrollo, en su primer entorno de desarrollo, que es el hogar. ¿Ok? En ese convenio de convivencia es muy importante que conjuntamente papá, mamá, si están juntos, y el hijo establezcan cuáles son los códigos de comportamiento que están permitidos en ese entorno. ¿Ok? Un ejemplo podría ser, ¿y cómo lo podrías generar? Vamos a tener una plática específicamente de cómo generar convenios de convivencia, pero mucho es establecer, detonar ciertas preguntas en donde tú le ayudes a identificar cuál es el comportamiento adecuado. Por ejemplo, ¿cómo te sentirías si quieres ir a que te dé permiso para ir a la plaza y no me contestas el celular y no sé dónde estás? ¿Ok? Entonces, es llevarlo por medio de la reflexión para que él entienda que las conductas que él realiza, si no es que respeta ese código de convivencia, afecta a alguno de esos tres valores: respeto, honestidad y responsabilidad. Entonces, genera un acuerdo de convivencia con él donde quede claro qué esperas de él, qué está permitido, qué no está permitido. La tercera estrategia es que tú establezcas horarios de rutina cotidianos. Como adultos, sí o no, nosotros llevamos una agenda. Tenemos muy claro los tiempos. Tenemos muy claro lo que tenemos que hacer a la hora de lo que tenemos que hacer. Tengo que ir al dentista, tengo que llevarlos a la natación, después tengo que llegar y preparar la casa, después tengo que ir a acomodar la ropa, después tengo que planchar, tengo que preparar el lunch. Nosotros como adultos, para poder tener una estructura y para poder llevar las rutinas, las tareas de la rutina en casa,
tenemos una estructura, una agenda. Entonces, esa misma estructura y esos mismos lineamientos los tienes que establecer con tu hijo, los tienes que modelar desde muy temprana edad. Entonces, es muy importante. Hola, mi vida, yo también muchísimo. Gracias por entrar, espero que te guste. Entonces es muy importante que establezcas esa rutina, que establezcas esos horarios en donde le quede claro que después de llegar a qué hora se tiene que levantar, después de llegar de la escuela, qué es lo que tiene que hacer, de tal hora a tal hora comes, de tal hora a tal hora descansas, de tal hora a tal hora nos vamos a la natación, de tal hora a tal hora hacemos tarea. Y dentro de esta rutina está hasta el preparar la mochila, verificar que tenga el estuche completo, preparar su uniforme. Si tú generas este entorno estructurado, delimitado y acotado, tu hijo perfectamente va a saber qué es lo que tiene que hacer y no te tienes que desgastar el que no está preparando el uniforme y ya lo empiezas a gritar y ya empieza ahí a existir como un entorno tenso porque no está cumpliendo con sus obligaciones. Entonces, dentro de este convenio es importante que tú delimites qué obligaciones y qué responsabilidades él tiene. Después de generes esta estructura, y esa estructura puedes utilizar desde un pizarrón, puedes hacer una cartulina, puedes colocarlo en el refri, en el vidrio de su recámara con plumón para pizarrón, tiene que ser visible. Y aquí hay dos opciones. Si él logra cumplir en tiempo y forma lo que se había establecido, pues va a tener ciertos derechos. Si no lo cumple, se limita a tener esos derechos. Entonces, como este contrato se generó con anticipación y él es consciente de cuáles son los riesgos que él corre si es que no los cumple, ya no va a existir cuando tú le digas, no, perdiste el privilegio de ver tu tiempo de tele o de jugar tu tiempo de Xbox porque no cumpliste ciertas normas. Entonces, aquí lo importante es que las normas que tú establezcas, las consecuencias que tú establezcas, tienen que ser a corto plazo. A un hijo no le es de impacto el que tú le castigues el Xbox por 3 meses, ¿me explico? Porque dentro de su pensamiento y sobre todo los adolescentes es, pues ¿qué más da? ¿No? Si de todos modos, ya que a lo que juego es eterno, entonces pues puedo hacer otra conducta y no va a pasar nada porque de todos modos voy a estar castigado. Entonces la recomendación es que cuando tú establezcas las consecuencias sean a corto plazo, las consecuencias a corto plazo funcionan mejor y tienen que ser en un lapso de 24 horas máximo. Es muy importante que él tenga claridad qué es lo que puede perder si es que no sigue con esas normas, ¿ok? Una de las situaciones que yo te recomiendo muchísimo y que como mamás pues estamos como muy acostumbrados es utilizar el chantaje, ¿ok? Realmente nosotros pensamos como mamás que si les transmitimos cómo nos hacen sentir cada vez que no nos obedecen o cada vez que no reaccionan como nosotros queremos, vamos a generar en ellos una empatía, una reflexión. ¿Y qué crees? No. Creo que ocasionamos lo opuesto completamente, ¿no? ¿Por qué me haces esto? Yo no me lo merezco. Realmente no utilices el sentimiento de culpa como un medio de disciplina. Los límites son claros. Hay una conducta, no reaccionaste como lo habíamos acordado, esta conducta no está permitida, esta es la consecuencia que se establece. Es muy importante que con los adolescentes les ayudes a aprender y a reflexionar de sus errores. La vida está llena de desafíos, de retos, y como seres humanos constantemente cometemos errores. Es parte del aprendizaje y es parte de la madurez. Es parte del crecer, ¿ok? Entonces, él va a cometer errores. Aquí lo más importante es que él identifique qué situación enfrentó, cómo reaccionó, y para la siguiente vez que enfrente la misma situación, ¿de qué manera tiene que actuar? Entonces, cada vez que él falle o comete errores, y no solo me refiero a la cuestión académica, porque muchas veces nosotros solo nos centramos en los límites y en las consecuencias, porque bueno, si sales bien en las calificaciones vas a tener esto. Si me repruebas, o no estudias, o no haces tus tareas, o no haces tus responsabilidades escolares, nos centramos muchísimo las consecuencias con la parte académica, y no, tiene que ser en todos
todos los ámbitos de su vida. Entonces, permite identificar cuando él comete un error, que se haga consciente qué situación enfrentó, qué decisión tomó y qué consecuencia está viviendo de acuerdo a esa decisión. Y en un futuro, qué posibles escenarios él va a enfrentar, porque es una realidad que los va a enfrentar, y ponle ejemplos. Y aquí lo importante es que establezca él un compromiso consigo mismo de cómo va a actuar ante esas futuras decisiones. Por ejemplo, fue deshonesto y siempre te tienes que cuestionar en los 3 valores que te dije, ¿no? Fue deshonesto porque a lo mejor sacó un acordeón al presentar el examen. Entonces, pues la consecuencia académica, el profesor lo cachó y pues ya le anuló el examen, ¿no? Pero tú internamente en casa, cuando te enteres de esta situación, ¿tú cómo vas a enfrentar esa situación? Entonces, primero le tienes que dejarle ver cuál fue de los 3 valores que él afectó, que él dañó: honestidad, respeto o responsabilidad. Aquí, bueno, pues este ejemplo estaría relacionado con la honestidad, ¿no? Y bueno, en el momento en el que él está asumiendo la consecuencia, que es reprobar el examen o tener una calificación reprobatoria en el examen, es en tu vida, ¿en qué otras situaciones vas a enfrentar? Cuando quieras, por ejemplo, cuando seas adulto, que no terminaste un trabajo y que quieras pues manejarte de forma deshonesta con tu jefe, ¿cuáles posiblemente crees que sean las consecuencias que esto pueda originar? Entonces, el manejarle diferentes escenarios y empezarlo a anticipar le va a ayudar muchísimo a que él genere una reflexión. Es muy importante que los compromisos que tú establezcas se lleven a cabo. Y recuerda que esos compromisos, como los vas a generar en el convenio y en el contrato de convivencia, van a ser ya de su conocimiento y les tiene que quedar claro. Y él va a asumir la responsabilidad de llevarlos a cabo porque lo involucraste en poder generarlos, ¿ok? Pues básicamente esas serían las recomendaciones para el manejo de los adolescentes. Con ayuda de los aceites esenciales, déjame decirte que el sentimiento de enojo, irritabilidad, control hormonal que tienen los adolescentes en esta etapa, puedes ayudarles también de una forma natural para aprender a lidiar con todas estas emociones. Es muy importante, no olvides que cuando generes esos canales y esos entornos de comunicación, le enseñes y le modeles cómo expresar sus sentimientos, que él aprenda a reconocerlos y a verbalizarlos. Solo así él se va a poder hacer consciente de qué situaciones lo ponen vulnerable. No olvides que en esta etapa de desarrollo en la adolescencia es cuando sus rasgos de personalidad se están definiendo. Realmente se empieza a definir ya quién va a ser, qué identidad va a tener y qué personalidad va a tener. Entonces es muy importante que lo orientes y que le ayudes a tener conocimiento que cada vez que él reconoce esas emociones, puede él controlarlas de forma anticipada para evitar irse a un extremo, ¿no? Si empieza a sentir que a una situación en particular le empieza a enojar y el enojo lo lleva a la irritabilidad y así subsecuente, para evitar que pueda perder el control de sí y que a lo mejor dañe físicamente o verbalmente. Entonces es como un termómetro. Nos detenemos cuando empezamos a identificar el sentimiento y puedes ayudarte en los aceites esenciales.